Dios te bendiga. Te saludo con la paz del Señor. Quisiera compartir una meditación que Dios ha puesto en mi corazón en estos días. Espero que sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. La palabra que vamos a leer en esta noche se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 31. Dice así la Sagrada Escritura: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Amén a la Sagrada Escritura. En aquel entonces, el pueblo de Dios se encontraba en el desierto, aquel pueblo que había estado cautivo en la tierra de Egipto por más de 400 años. El pueblo se encontraba afligido allí en la tierra de Egipto, pero Dios con mano fuerte, con mano poderosa, saca a su pueblo de la tierra de Egipto para llevar a su pueblo a una tierra que fluye leche y miel. Hermanos, y así nos encontrábamos nosotros. Egipto representa el mundo, representa la vida que la persona tenía alejada de la presencia de Dios, una vida desordenada, una vida en pleito, una vida, gloria a Dios, con sus deseos, con sus pasiones, una vida con sus vicios. Pero Dios con mano fuerte, con mano poderosa, nos saca de Egipto, hermano. Nos saca de aquella vida que nosotros llevamos sin esperanza y nos trae a su presencia para llevarnos un día a gozar en aquel lugar que Cristo fue a preparar para usted y para mí si le somos fiel. Y el pasaje que habíamos leído dice que el pueblo se encontraba o había llegado al desierto de Sinaí. Y dice que en el desierto de Sinaí, gloria a Dios, había un monte que también se llamaba el monte Sinaí. Y dice que Moisés sube al monte. Y allí en el monte dice que Dios empieza a hablar con Moisés y le empieza a dar instrucciones. Qué lindo es que los siervos de Dios en este tiempo suban al monte, suban a la presencia de Dios. Porque allí en la presencia de Dios es donde nosotros vamos a escuchar la voz de Dios. Allí en la presencia de Dios donde vamos a escuchar las instrucciones que Dios nos da y qué es lo que tenemos que hacer y de qué forma tenemos que hacer. Dios en aquel entonces y en el pasaje que habíamos leído recién, habla a Moisés y le dice: Moisés, harás un candelero de oro puro. Y el candelero en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 20 representa la iglesia, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia tiene que ser formada, gloria a Dios, de oro puro. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que haber impureza, no tiene que haber cosas desagradables, gloria a Dios, sino que tiene que ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de la denominación en la cual usted congrega, sino que cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de nosotros mismos, gloria a Dios, y nosotros tenemos que ser formados en santidad. No tenemos que ser formados con escoria, con impureza, sino que tiene que haber santidad en nuestras vidas. Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, harás un candelero de oro puro, o sea, sin impureza. Y lo que me llama la atención, le dice labrado a martillo. Y la palabra labrado o la palabra labrar quiere decir, hermano, trabajar una materia, reduciéndola, gloria a Dios, al estado o forma para ser usada. Veo que cuando usted quiere usar algo, algún hierro, algo, y muchas veces como que el hierro no encastra en el lugar donde quiere que usted encastre. Y por ahí como que le pega unos pequeños golpes. Y si muchas veces el hierro está doblado, gloria a Dios, si usted necesita algo derecho, lo endereza con el martillo. Lo endereza allí con lo que tiene. Y el martillo representa la palabra de Dios.
En el libro de Jeremías capítulo 23, versículo 29, Dios dice: no es mi palabra como un martillo que quebranta. Muchas veces nuestra vida está torcida, nuestra vida está mal formada, y Dios con la palabra nos tiene que golpear, nos tiene que enderezar para que nosotros nos centremos y estemos en la voluntad de Dios. Como dije recién, labrado o labrar quiere decir trabajar una materia, reduciéndola en la forma que uno quiere para usar aquella materia o aquel metal, por decir así, para usarlo. Y muchas veces para que Dios use nuestra vida, no puede usar nuestra vida si está mal formada o si estamos doblados espiritualmente. Por eso Dios muchas veces tiene que usar el martillo, tiene que usar su palabra. ¿Para qué? Para formar nuestra vida y para que estemos, gloria a Dios, conforme a la voluntad de Dios, para que Él se manifieste en nuestra vida. Y lo que me llama la atención también, dice que todo el candelero, gloria a Dios, los 6 brazos, los 3 brazos que sobresalía de cada lado y el mástil central, gloria a Dios, tenía que ser de una sola pieza. ¿Qué quiere decir eso? Gloria a Dios, que el cristiano tiene que ser de un solo carácter. Muchas veces hay cristianos de diferentes caracteres, pero acá dice que el candelero, aquel que Dios le mandó a hacer Moisés, tenía que ser de una sola pieza. Gloria a Dios, que Dios nos ayude, que los cristianos solamente tengamos un solo carácter, que no andemos, gloria a Dios, con hipocresía, sino que andemos, gloria a Dios, en santidad, que seamos puros. Y en el versículo 40 del capítulo que habíamos leído, Dios le dice a Moisés: mira y hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea que Moisés no tenía que quitar de las cosas que Dios le había hablado, ni tenía que agregar de lo que Dios le había dicho, sino que tenía que hacer conforme al modelo que Dios le había mostrado. Y en este tiempo, hermano, tenemos muchos, gloria a Dios, donde están agregando cosas al modelo que Dios ya dejó a través de su sagrada palabra. O están quitando cosas al modelo que Dios dejó a través de su palabra. Pero la palabra es clara y dice: hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. La verdadera iglesia de Cristo es diseñada, es formada conforme al modelo que Dios dejó a través de su palabra. En la palabra encontramos de todo, hermano. De qué forma tenemos que andar, de qué forma tenemos que hablar, de qué forma, gloria a Dios, tenemos que conducirnos en este mundo que está bajo pecado. Pero muchas veces, hermano, gloria a Dios, la iglesia no anda conforme al modelo que Dios dejó a través de su sagrada palabra. Y es allí donde vienen los fracasos, es allí donde vienen los problemas. Pero acá el candelero o la iglesia que Dios le mandó a hacer a Moisés tenía que ser de oro puro. No tenía que haber impureza, no tenía que haber iniquidad, sino que tenía que ser una iglesia pura. Como dice la Sagrada Escritura, que Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Tenía que ser labrada a martillo, gloria a Dios, tenía que ser trabajada, hermano, gloria a Dios. Y aquel metal o aquella materia muchas veces no encastraba, muchas veces como que estaba un poco doblada, allí venía y lo pegaban con el martillo. Y como dije recién, muchas veces queremos salir de la voluntad de Dios. Queremos, gloria a Dios, torcernos de la voluntad de Dios. Es allí donde Dios envía su palabra, golpea nuestra vida para que nosotros nos enderecemos. Que el Señor nos ayude, gloria a Dios, a que la iglesia sea conforme al modelo que Dios dejó establecido a través de su palabra. Que Dios lo bendiga grandemente en esta